Un miembro en ejercicio del Congreso hizo declaraciones que desencadenaron una indignación generalizada en todos los Estados Unidos, y en cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de pedidos de expulsión. Esta reacción atrajo inmediatamente la atención del público, pero eso no fue todo. Donald Trump, el presidente, reaccionó de una manera que desconcertó incluso a colegas políticos tan experimentados como Ilhan Omar. El incidente no solo generó titulares ruidosos, sino que también abrió preguntas profundas sobre la posición moral y política de los principales líderes y sobre cómo se está configurando el futuro de Estados Unidos de manera impredecible. Durante muchos años, se ha seguido la evolución política y se han presenciado innumerables controversias que surgieron y luego desaparecieron en el ciclo de noticias. Pero lo que sucedió recientemente con Ilhan Omar tuvo un carácter completamente diferente. No fue simplemente un escándalo político efímero. Fue un momento que expuso los valores fundamentales de la sociedad y los límites morales que el público todavía espera de sus representantes electos. El evento comenzó con una muerte, que se consideró una tragedia para una comunidad política. Charlie Kirk, un joven activista y fundador de Turning Point USA, había fallecido. Independientemente de las opiniones políticas, la mayoría de los estadounidenses entendían que existe una humanidad fundamental para los muertos, especialmente para un esposo y padre. Esta es una norma no escrita que mantiene unidas a la sociedad a través del respeto y la compasión. Sin embargo, Ilhan Omar eligió un enfoque diferente. Solo unas horas después de la muerte de Kirk, volvió a publicar contenido en el que se le comparaba con el Dr. Frankenstein, la famosa figura ficticia, y sugirió que su propio producto se había vuelto contra él. Este acto, aunque simbólico, contenía un cálculo y una crueldad innegables. Un miembro del Congreso, que representa a cientos de miles de personas, decidió describir la muerte de una persona real con una historia inventada. No fue una imprudencia espontánea. Fue una declaración consciente que provocó muchas reacciones emocionales y morales en el público. Omar fue aún más lejos y calificó el legado de Kirk como el basurero de la historia, describiendo sus acciones como la propagación del odio y su muerte como una especie de justa retribución en un marco poético. Para muchos estadounidenses, especialmente para aquellos que están familiarizados con los límites fundamentales del discurso público, esta opinión cruzó una línea que no debería cruzarse. No porque fuera un conflicto partidista, sino porque atacaba directamente la comprensión común de la humanidad fundamental. Cuando personas de diferentes bandos políticos expresaron incomodidad al mismo tiempo, fue una clara señal de que los valores que durante mucho tiempo se habían dado por sentado, ahora estaban siendo cuestionados. Incluso los demócratas, que rara vez expresan críticas en voz alta, admitieron que el momento y el tono eran inapropiados. Los independientes hicieron preguntas sobre el respeto mínimo hacia los difuntos. Incluso los republicanos participaron en la reacción, desde las reprimendas hasta las exigencias de investigaciones. Pero la atención se centró sobre todo en la reacción de Donald Trump, que siempre aprovecha cualquier oportunidad política. En la plataforma Truth Social, Trump atacó las contradicciones internas en la posición de Omar y destacó su origen somalí. Un país que lucha contra la pobreza generalizada, los conflictos prolongados y la corrupción sistémica. Señaló que alrededor del 70% de la población de Somalia vive en la pobreza extrema y que el país se encuentra regularmente entre los estados más corruptos del mundo.
Trump planteó una pregunta estratégica que llevó al público a reflexionar sobre la capacidad de una persona de un entorno tan difícil que, sin embargo, se posiciona como una autoridad para liderar los Estados Unidos. Pero eso no fue todo. Trump también revivió viejas dudas sobre la historia matrimonial de Omar, en particular la afirmación de que se había casado con un miembro de su familia para legalizar su estatus migratorio. De esta manera, Trump le dio la vuelta a la situación por completo. En lugar de enfrentar las críticas por sus comentarios sobre Kirk, Omar se puso a la defensiva con respecto a sus antecedentes y su credibilidad personal. En este punto, se hicieron visibles los primeros signos de pánico, que iniciaron meses de reacciones políticas e hicieron que tanto el público como los políticos reflexionaran sobre los estándares morales, la decencia y los límites del discurso público. Cuando una congresista, conocida por decir a menudo la verdad al poder sin rodeos, Ilhan Omar, de repente apareció a la defensiva y confundida en público, fue una clara señal de un cambio notable en el tejido político. Su aparición en CNN junto con Kaitlan Collins se convirtió en un ejemplo de cómo un político debe manejar una crisis frente a la intensa crítica pública. En lugar de mostrar la habitual confianza en sí misma de una persona firmemente arraigada en su posición, Omar parecía nerviosa, a la defensiva y chique, e intentó desviar la conversación. Cuando Collins mencionó el video comparando a Charlie Kirk con la figura de Frankenstein, la reacción de Omar demostró claramente que era consciente de la sensibilidad del tema y que se había metido en problemas. Intentó explicar que no se debía tomar cada palabra de la publicación al pie de la letra. Pero este intento no cambió el hecho de que la comparación con Frankenstein era la imagen central. Esta metáfora transformó la muerte de una persona real en una historia sobre un científico loco y su criatura. Un símbolo fuerte que el público difícilmente podía ignorar. Ninguna justificación podía deshacer esta realidad. Cuando enfatizó que era ciudadana estadounidense y que no podía ser deportada, aunque sonaba lógico, reveló su tensión y inseguridad. Cuando Collins evitó preguntar en detalle, Omar se mostró aún más a la defensiva. Incluso calificó a quienes exigían su deportación como personas que no tenían una educación cívica básica. Pero el problema real no era la cuestión jurídica, sino la legitimidad y la confianza del público. Esta reacción dejó claro rápidamente que el quid de la cuestión era si el público sentía que esta diputada realmente representaba los valores e intereses de los Estados Unidos. Cuando Omar declaró que el legado de Kirk debía olvidarse y arrojarse al basurero de la historia, trató de situarse en el lado correcto del progreso histórico, una estrategia que suelen utilizar los políticos progresistas. Pero el momento fue totalmente inapropiado. Este comentario llegó en un momento en que las emociones del público aún eran muy intensas. La familia Kirk estaba preparando el funeral, y colegas de todo el espectro político, incluidos oponentes, se esforzaban por mostrar una humanidad básica. En este contexto, la declaración de Omar no solo pareció insensible, sino que también la hizo parecer insensible, al menos con respecto a las normas culturales y sociales, y superó con creces las habituales divisiones partidistas. Las palabras de Omar no solo afectaron a su imagen personal, sino que también reforzaron las dudas de larga data sobre su carácter y lealtad. Los críticos sospechaban desde hacía mucho tiempo que su beneficio político personal era más importante que la humanidad básica. Los comentarios sobre Kirk parecieron confirmar estas dudas
y dejaron a muchos estadounidenses dudando de su capacidad de liderazgo y su integridad moral. Incluso cuando los periodistas de CNN hacían preguntas neutrales sobre la conveniencia del momento, Omar parecía aislada. La reacción pública superó las fronteras partidistas y demostró que se enfrentaba a una situación mucho mayor que una simple controversia política. El funeral de Charlie Kirk, que se esperaba que atrajera entre 50.000 y 100.000 personas, se convirtió en el centro de atención, y el día del evento aparecieron unas 90.000 personas. Un momento conmovedor. En este contexto, los comentarios de Omar no solo parecieron perturbadores, sino casi crueles, lo que aumentó la indignación en las redes sociales, incluso entre antiguos partidarios. Este contexto subrayó la fuerte expectativa cultural en los Estados Unidos de mostrar respeto hacia los difuntos y sus familias, incluso en caso de desacuerdo. El hecho de que Omar violara esta norma no fue solo un error político, sino también cultural, que profundizó las dudas sobre sus valores morales. A medida que el público y sus colegas se alejaron y los medios de comunicación comenzaron a hacer preguntas críticas, quedó claro que el tejido político había cambiado. Omar luchó por defender lo casi indefendible y se presentó como una víctima de las críticas, mientras que la realidad del impacto de sus palabras seguía presente y no podía ignorarse. La reacción defensiva que mostró Ilhan Omar se convirtió en una seria prueba política, porque parecía tanto insensible a sus comentarios originales como preocupada por las consecuencias. La situación de seguridad en el funeral de Charlie Kirk añadió una complejidad que tal vez no había previsto. Cuando una persona apareció con un arma en el estadio y declaró: «Estoy realizando una revisión de seguridad», quedó claro cuáles pueden ser las consecuencias reales de la retórica política. De repente, la historia ya no era solo un tema emocional o político, sino que afectaba directamente a la seguridad pública y a la responsabilidad de los funcionarios electos. La detención de esta persona en el State Farm Stadium, donde se celebraba el funeral, conmocionó al público. No se trataba solo de alguien que hacía comentarios inapropiados en las redes sociales, sino de una persona armada que aparecía en un evento con miles de dolientes que querían mostrar sus condolencias. Las fuerzas del orden habían estado vigilando posibles amenazas durante días, y este incidente dejó clara una cosa importante: el lenguaje político incendiario puede tener consecuencias de seguridad graves e involuntarias. El funeral requirió un nivel de seguridad comparable al de los grandes eventos deportivos, con barreras, vallas y cientos de agentes. Esta tensa situación demostró que incluso el recuerdo de los difuntos puede convertirse en un desafío de seguridad cuando el clima político se vuelve extremo. El evento condujo a debates más profundos sobre la ciudadanía, las cuestiones legales y los procedimientos de desnaturalización, y abrió preguntas que muchos estadounidenses nunca se habían planteado. ¿Se le puede revocar la ciudadanía a un ciudadano naturalizado? ¿Y en qué circunstancias? De hecho, la ley estadounidense permite la revocación de la ciudadanía en determinados casos. Por ejemplo, en caso de fraude en el proceso de naturalización o en caso de delitos graves relacionados con la traición o el terrorismo. Aunque esto es raro y está sujeto a estrictos procedimientos legales, es perfectamente posible. En el contexto del caso de Omar, las acusaciones de larga data de que se había casado con un familiar para asegurar su estatus migratorio
complicaron aún más la historia. Estas acusaciones circularon durante años en los medios de comunicación y entre los investigadores, pero nunca se habían discutido abiertamente en el espacio político. Cuando Donald Trump planteó esta cuestión, dejó de ser un rumor marginal para convertirse en un tema público que ni Omar ni los medios de comunicación podían ignorar. Independientemente de si estas acusaciones son verdaderas o falsas, su discusión en el escenario político más alto colocó a Omar en una situación extremadamente incómoda. Su reacción defensiva demostró que era consciente de que no se trataba solo de un ataque político a corto plazo. Su carrera podría sufrir daños a largo plazo si se revelan informaciones falsas o si el público se aleja de ella. El aislamiento dentro de su propio partido se hizo cada vez más evidente. Mientras que los demócratas normalmente defienden a sus miembros, aquí hubo silencio o se hicieron declaraciones superficiales, sin estar dispuestos a respaldar la posición y los comentarios de Omar sobre Kirk. Este tipo de abandono político es especialmente peligroso para una política como Omar. Si su partido empieza a considerarla más como una carga que como un activo, eso indica que su capital político está casi agotado. Entre bastidores, surgieron rumores sobre desafíos en las elecciones primarias, sobre que los donantes se estaban volviendo más cautelosos y que las organizaciones progresistas estaban buscando un reemplazo. Incluso sus índices de aprobación en el distrito electoral comenzaron a mostrar tendencias preocupantes, lo que dio una imagen clara de la disminución de su influencia política. Toda la situación ilustra cómo el lenguaje político y el comportamiento público pueden tener un impacto directo en la seguridad, la reputación y la supervivencia a largo plazo en la política. No es solo una lección de estrategia política, sino también una advertencia sobre la responsabilidad que todo político debe tener en cuenta cuando habla en público. Cuando políticos como Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders son objeto de ataques políticos, sus colegas normalmente se reúnen rápidamente para defender el derecho a decir la verdad al poder. Sin embargo, cuando Ilhan Omar fue criticada, la reacción fue notablemente más silenciosa. Esto no fue solo un cálculo político, sino que reflejó un sentimiento creciente en el Partido Demócrata de que Omar había causado más problemas de los que realmente aportaba. Este aislamiento se volvió aún más peligroso porque no solo provenía de colegas moderados, que a menudo se mostraban escépticos ante la posición de Omar, sino también de progresistas que compartían su política, pero que, sin embargo, se distanciaron. Los comentarios sobre Charlie Kirk superaron los límites del discurso político ordinario y provocaron que Omar estuviera aislada incluso en su propio partido. Esto reveló una imagen más profunda del conflicto entre Omar y Donald Trump. No se trataba solo de una disputa personal, sino de un choque de dos visiones diferentes de Estados Unidos. Omar se convirtió en un símbolo del progresismo multicultural, que defendía que Estados Unidos debía adoptar valores globales, cuestionar las instituciones tradicionales y redefinir la identidad nacional. Para sus partidarios, el camino de refugiada somalí congresista era una prueba de oportunidades e integración. Sin embargo, para sus críticos, encarnaba peligros para la lealtad nacional, la posibilidad de introducir conflictos extranjeros en la política estadounidense y el rápido cambio demográfico y cultural que podría amenazar los valores tradicionales. Las opiniones de Uma sobre la política exterior, su apoyo a movimientos como el BDS contra Israel
y sus comentarios sobre el racismo o la opresión sistémica demostraron, desde el punto de vista de algunos, que no apreciaba la generosidad de Estados Unidos y que cuestionaba los intereses nacionales. Trump, por el contrario, se posicionó como un polo opuesto a todo lo que representaba Oma. Encarnaba el nacionalismo populista. Enfatizaba que los líderes estadounidenses debían anteponer los intereses nacionales, proteger los valores tradicionales y controlar la inmigración en función de las necesidades de la nación, y no por motivos humanitarios globales. Esta disputa simbólica atrajo especialmente a los votantes mayores de 60 años, un grupo que había vivido la Guerra Fría y estaba familiarizado con las preocupaciones sobre la lealtad y la unidad nacional. Para ellos, Oma encarnaba una preocupante desviación de las suposiciones históricas sobre Estados Unidos. Su disposición a presentar a Estados Unidos bajo una luz desfavorable en comparación con otros países, a destacar más los fracasos que los éxitos y a dividir a los ciudadanos en opresores y oprimidos, significaba un rechazo de la narrativa nacional con la que habían crecido. Mientras tanto, Trump utilizó una reacción estratégica para consolidar la lealtad de sus partidarios. Al aparecer junto con JDV en el funeral de Kirk, no solo mostró compasión, sino que demostró directamente la diferencia entre los líderes que entendían los valores estadounidenses y aquellos que aparentemente los rechazaban. La imagen de estar al lado de la familia Kirk, hablar con miles de personas y mostrar unidad y respeto en tiempos de pérdida, fue un sutil golpe político que transformó el intento de Oma de sumar puntos entre los conservadores en un argumento contundente sobre la falta de fiabilidad de los políticos progresistas. Las consecuencias para Oma fueron claras. Su carrera política nacional se volvió incierta. La probabilidad de que fuera reprendida en la Cámara de Representantes aumentó un registro permanente del rechazo por parte del Congreso. En política, la reputación es el bien más valioso. Cuando los votantes comienzan a verla como alguien sin juicio ni humanidad, se vuelve extremadamente difícil recuperar la confianza. Sus comentarios sobre Kirk habían creado una narrativa sobre su carácter que los oponentes podrían utilizar durante años. La controversia también abrió lecciones más amplias sobre la libertad de expresión y la responsabilidad que conlleva. Omar tiene el derecho legal a decir lo que quiera. Sin embargo, el juicio sobre cuándo y cómo decir algo es otra cosa. Este debate planteó la pregunta central: ¿deben los diputados reflejar las opiniones y los valores de su distrito electoral? ¿O deben tener en cuenta el impacto de sus palabras y acciones en la unidad y el discurso nacional? Cuando los comentarios superan el distrito electoral, la responsabilidad hacia la comunidad más amplia se vuelve obligatoria. Estas preguntas no son solo filosóficas, sino que tienen un impacto directo en la selección de líderes y en cómo esta nación está representada en el escenario internacional. La controversia entre Oma y Trump reflejó preguntas profundas sobre la lealtad, la libertad de expresión y la representación, preguntas que seguirán moldeando la política estadounidense durante décadas. Subrayó que la libertad de expresión siempre conlleva responsabilidad y que los diputados electos deben sopesar cómo sus palabras afectan la confianza, la unidad y la cultura política de la nación. Dado que el discurso político se polariza cada vez más y las redes sociales amplifican cualquier declaración controvertida, la necesidad de responsabilidad en las declaraciones públicas es más clara que nunca. La controversia en torno a Ilhan Omar y la reacción de Donald Trump demostraron cómo la retórica política
cuando se utiliza de forma imprudente, puede tener consecuencias reales, como las amenazas a la seguridad que surgieron en el funeral de Kirk. En el contexto político más amplio, los enfrentamientos entre Omar y Trump fueron una señal de advertencia sobre el alcance de las tensiones en el discurso político estadounidense antes de las elecciones. Se creó un círculo vicioso peligroso en el que los políticos competían por hacer declaraciones cada vez más extremas para llamar la atención y fortalecer su base. Lo que sucedió con los comentarios de Omar sobre Kirk y la reacción estratégica de Trump podría ser solo el preludio de la retórica divisiva que está por venir. Para los votantes, especialmente aquellos que habían experimentado décadas de agitación cultural y política, esta historia tenía un significado profundo. Si los líderes no son capaces de mantener una cortesía básica ante la muerte y el dolor de los demás, si no son capaces de mostrar la mínima decencia hacia las familias en duelo, entonces eso demuestra que la cultura política está bajo presión e incluso amenaza los pilares fundamentales del discurso democrático. En este contexto, Omar finalmente mostró temor, no por un tuit mordaz, sino porque los cimientos de su carrera política se tambaleaban. Su reacción defensiva a la ola de críticas dejó clara la conciencia de las consecuencias, pero también subrayó la fragilidad de la confianza en los líderes y la rápida velocidad de los cambios en la política estadounidense. Lo que sucedió no fue simplemente una disputa que pronto se olvidaría en el ciclo de noticias. Fue un momento que reveló preguntas fundamentales sobre el juicio del carácter y los estándares que el público espera de sus representantes electos. La reacción de Trump demostró una profunda comprensión de estos valores. Al posicionarse como un defensor de las normas morales básicas y, al mismo tiempo, destacar la insensibilidad de Omar, creó una imagen poderosa que resonó en millones de estadounidenses preocupados por su comportamiento. La capacidad de transformar la reacción del oponente en una prueba del propio liderazgo fue una estrategia política sutil y eficaz. Esta controversia también destacó la diferencia entre la libertad de expresión y la responsabilidad que conlleva este derecho. Omar tenía el derecho legal a decir lo que quería. Sin embargo, el juicio sobre cuándo hablar y cómo hacerlo es una cuestión completamente diferente. Los comentarios que van más allá del distrito electoral plantearon la cuestión de la responsabilidad de los diputados hacia la comunidad más amplia y la unidad nacional. Aún más importante, este enfrentamiento planteó preguntas fundamentales sobre la lealtad, la responsabilidad y el liderazgo. Dejó claro que, en la era de un discurso político agitado por las redes sociales y la división partidista, la confianza del público en el liderazgo es frágil pero crucial. La carrera política de una persona puede tambalearse en un instante si su comportamiento o sus palabras hacen que los votantes duden de su dignidad, humanidad o liderazgo. Esta controversia apenas había comenzado, porque las preguntas fundamentales sobre la lealtad, la decencia, la responsabilidad y el liderazgo seguirán moldeando la política estadounidense durante mucho tiempo, incluso cuando el evento desaparezca de los titulares. Obligaron al público a preguntarse a sí mismo: ¿qué tipo de liderazgo merece mi confianza y mi voto? ¿Qué dicen el comportamiento de los líderes en momentos de prueba sobre su carácter, sus valores y su capacidad para representar a la población? Lo que le sucedió a Omar y la reacción de Trump no fue solo una disputa personal o una escaramuza, un juego político transitorio.
reflejó las normas que la sociedad exige a sus líderes. Se invitó a los espectadores a reflexionar sobre cómo las decisiones, las palabras y las acciones de los poderosos influyen en la confianza del público y cómo tales momentos pueden moldear la cultura política durante años. En última instancia, esta historia transmite un mensaje importante. La libertad de expresión y la responsabilidad del liderazgo van de la mano, y cada ciudadano desempeña un papel a la hora de establecer el estándar al que debe aspirar la política estadounidense.